crocheteros y crocheteras. El día de hoy les voy a enseñar a realizar esta playerita para sus amigurumis personalizados. Esta se les tiene que colocar antes de colocar la cabeza del amigurumi, ya que si no la colocamos antes no se la vamos a poder poner porque las medidas no nos van a dar para que se pueda introducir por abajo, por la parte de los pies o por la parte de la cabeza. Entonces se la tenemos que colocar antes de colocar la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar para este patrón? Bueno, vamos a necesitar nuestra hilaza. Esta va a ser acorde a lo que nosotros la vayamos a hacer. Esta la podemos hacer de, este hilo es sinfonía, puede ser de algodón, puede ser de acrílico o hasta de chenil. Yo les voy a ir dando el paso a paso, pero esto se puede ir adaptando de acuerdo a las medidas de sus amigurumis. En este caso voy a estar utilizando este de color rojo. Vamos a utilizar unas tijeritas, nuestro marcador de puntos y nuestra aguja de crochet. Yo estoy utilizando esta que es del número 2. Bueno, entonces vamos a dar inicio con este tutorial. Vamos a empezar con lo básico. Vamos a realizar un nudo deslizado. Para realizar el nudo deslizado solo damos vuelta por nuestro dedo y sacamos. Aquí ya tenemos nuestro nudo deslizado. Vamos a colocar nuestra aguja para comenzar a dar las vueltas. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voy a realizar 30 cadenitas. Estas cadenitas las vamos a hacer acorde al cuerpo de nuestro amigurumi. Por ejemplo, yo aquí voy a medir si estas 30 cadenitas están bien. Aquí lo estoy midiendo con la talla del pantalón, ya que al medirlo con esto está un poquito más abierto, más grande, y si lo mido acorde al cuerpo tendríamos que agregar unas 5 cadenitas más a la medida exacta del cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que aquí es donde termina o donde cierra el cuerpo, pero se agregan 5 cadenitas más para que quede un poquito más holgado y no quede muy ajustada. Entonces, en este caso yo estoy realizando 30 para este cuerpo, pero ustedes, como les menciono, se pueden ir adaptando la medida acorde a la cintura o a la medida de nuestro cuerpo del amigurumi. Entonces voy a hacer 30. Ahora, después de realizar estas 30 y de ver que sí va a quedar, vamos a tomar la punta donde iniciamos y aquí en esta primer cadena vamos a ingresar nuestro ganchillo y vamos a continuar realizando puntos bajos. Aquí yo no realizo puntos deslizados porque me gusta más cómo se va viendo si lo vamos tejiendo en espiral
Al terminar esta, lo único que hago es que la escondo para que no se vea aquí este escaloncito. Entonces vamos a ir realizando nuestras vueltas de altura. Estas vueltas de altura de igual forma van a ser acorde a las medidas de nuestro amigurumi. Por ejemplo, en esta playerita que yo tengo, realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de altura. Entonces vamos a seguir realizándolas hasta completar las vueltas necesarias para que esto quede aquí a la altura, como si esto fuera la axila. Entonces va a tener que quedar a esta altura y ahí vamos a dejar de hacer vueltas de altura. Ahorita les muestro. Solo recordarles que estas vueltas de altura es un punto en cada punto. Entonces, en este caso que yo estoy realizando 30 cadenetas, voy a realizar 30 puntos bajos en cada vuelta. Aquí ya voy en la vuelta número 5. Entonces, cada vez de que nosotros veamos que ya casi llegamos a las vueltas indicadas, lo que vamos a hacer es medirla. Por ejemplo, aquí veo que todavía me faltan unas vueltas. Todavía me falta por lo menos 2 vueltas más de altura. Entonces vamos a continuar tejiendo nuestros puntos bajos hasta llegar a la altura necesaria. Aquí ya estoy terminando esta última vuelta. Vamos a medirla otra vez. Y así es como nos tiene que quedar. Aquí ustedes pueden darle más vueltas si la quieren más larguita. En este caso yo ya la voy a dejar así. Esta altura me parece adecuada para el tamaño de mi amigurumi. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a contar. Como yo les mencionaba, en mi caso son 30 puntos bajos. Aquí yo voy a colocar mi marcador de puntos. Este fue mi primer punto. Entonces coloco aquí mi marcador de puntos. Ustedes aquí podrían haber colocado su marcador en las vueltas. Yo apenas lo voy a colocar. Entonces, vamos a contar. En este caso, que son 30 puntos para mi playerita, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Al tener estos 5 puntos, ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Pero aquí voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y hasta en el sexto voy a realizar otra vez mi punto bajo. Entonces, aquí llevamos 5 puntos, otros 5, ya van 10. Ahora en la parte de enfrente voy a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al completar mis 10, voy a volver a realizar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6
voy a realizar el punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 5 puntos bajos aquí, otros 5 acá, ya son 10. 5 de nuestras mangas y 5 de las otras mangas ya son 20, y 10 del frente ya son 30. Entonces así tenemos que hacer el cálculo de acuerdo al tamaño, a la cantidad de cadenetas que ustedes hayan realizado. Lo tenemos que dividir, como quien dice, en 3 partes. Y al dividirlo en 3 partes, una de las partes, que es la de las mangas, la vamos a dividir en 2. No sé si me doy a entender, pero en este caso, por ejemplo, que eran 30 puntos, tocaban 10 puntos en cada parte, y la parte de las mangas se dividió en 2, entonces por eso fueron 5 en cada una de las mangas. Ahora, para continuar, vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Aquí, donde lleguemos a nuestras primeras cadenetas de las mangas, vamos a tomar, no vamos a tomar el punto completo, vamos a tomar solo la cadenita de atrás. Entonces vamos a ir tomando solo la cadena de atrás para realizar estos 5 puntos bajos. De igual forma, cuando lleguemos a la otra manga, también vamos a realizar solo por la cadenita de atrás nuestro punto. Así nos vamos a ir durante toda la vuelta realizando puntos bajos. Y aquí de igual forma la cadenita de atrás vamos a ir tomándola hasta llegar a donde comenzamos nuestras vueltas. Hasta aquí. Entonces, hasta el momento, así es como nos va quedando. En este caso, si yo se la pongo, vamos a ver que nuestros brazos van a quedar exactamente donde dejamos los espacios. Aquí pueden ver. Así quedaría como si fuera una camiseta. Entonces ahora vamos a continuar realizando las mangas. Como les decía, aquí vamos a cerrar, vamos a cortar nuestro hilo, vamos a realizar un nudito aquí y al final escondemos esta hebra. Ahora, las mangas las vamos a iniciar. A mí me gusta iniciarlas aquí, en este punto de la orilla. Entonces aquí voy a tomar mi hilo y voy a empezar a realizar aquí una cadeneta para empezar a darle un poquito de altura, y en el siguiente vamos a realizar nuestro punto bajo. Recuerden que como dejamos
5 cadenetas y 5 puntos. En total tenemos que realizar 10 puntos bajos para cada vuelta de la manga. Aquí en donde vamos a realizar el punto bajo donde están las cadenetas, tenemos que tomar solamente la que habíamos dejado, que era nuestro hilo delantero. Entonces vamos a ir realizándolo por todos los puntos que tenemos hasta completar nuestros 10. Aquí yo ya completé la primera vuelta, ya vamos por la segunda y vamos a ir tomando cada punto sin que se nos pase ninguno. Aquí de igual forma las manguitas son hasta la altura que ustedes las quieran dejar. Yo voy a realizar cuatro vueltas, entonces aquí llevo 2 y al realizar 4 vueltas me va a quedar algo así. Esto lo voy a repetir en la otra manguita para que quede de esta forma. Van a quedar esta manguita y esta manguita con 4 vueltas y al terminar así es como nos va a quedar nuestra playerita. Es muy fácil de hacer, es muy rápida y de igual forma si a ustedes les gusta así sin las mangas también la pueden dejar, ya que así queda como una camisetita, pero como en este caso queremos hacer una playera, vamos a dejarla así. Entonces al terminar nuestras 2 mangas va a quedar perfecta para nuestro amigurumi. Así fue como me quedó a mí. Esta la hice de otro, este hilo es un poquito más delgadito, pero de igual forma también es de algodón. Y esta que es el más común, que es sinfonía, esta también se los recomiendo mucho, pero sí queda un poquito más gruesecita. De igual forma, como les comento, esta al ser personalizada ustedes ya la pueden ir arreglando al estilo que prefieran. Aquí tengo este otro ejemplo. En esta le coloqué estas líneas con el mismo hilo. Hasta ustedes pueden ver aquí que todavía no termino de cortarlos, pero esta lo único que tiene, por dentro no se le ve nada, pero tiene los hilos que se los coloqué para que fuera una playera rayada. Entonces aquí ya al ser personalizada ustedes pueden ponerse creativos y ya pueden hacerlo acorde a lo que les están pidiendo. Entonces este fue el tutorial rápido para realizar estas hermosas playeritas tejidas a crochet. Espero les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, dejar un like y estar al pendiente de los próximos videos. Gracias, hasta luego.